Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy con Tony Roca. Es abogado de Cuatro Casas, es fundador ICU en Humanus, una firma basada en Palma de Mallorca, especializada en el mundo del fútbol. Cuenta con más de 20 años de práctica jurídica, primero en el área de deportes de Cuatro Casas en Barcelona y luego en Mallorca como director de City Club. Muy buenas tardes, Tony Roca, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Para no dar más largas al asunto, hoy vamos a hablar un tema que es el derecho deportivo y futbolístico. Cuéntame un poco de qué trata el derecho deportivo, en qué se basa. Bueno, vamos a ver, el derecho deportivo es una disciplina como tal, es bastante reciente. Yo diría que hace 15, 20 años, cuando hablabas de derecho deportivo, la gente te miraba como un poco raro y en un principio igual se limitaba más a las normas deportivas en sí, las normas federativas, pero el derecho deportivo ha evolucionado con el paso de los años, con la profesionalización del deporte. Yo creo que hoy en día podemos hablar de una disciplina como tal, con entidad propia, un conjunto de normas, tanto a nivel público como a nivel privado, que regulan toda la actividad del sector deportivo. Tanto a todos los niveles, por supuesto el fútbol, que es el deporte más conocido por todos, pero también las otras disciplinas. Y como te decía, hoy en día yo creo que es una disciplina muy compleja que no solo se limita al conocimiento de las normas deportivas, sino que pues también toca ámbitos del derecho laboral, del derecho fiscal, derecho mercantil, derecho a la competencia, con lo cual es como es una disciplina a su vez multidisciplinar en la que pues tienes que conocer absolutamente todas las variables que acaban influyendo en el sector. Bastante interesante lo del derecho deportivo, ¿no? Porque además es un derecho que no es tan tratado en la academia, en el tema jurídico, nunca es tan abordado este tema, ¿no? ¿Cuáles son los principios o bases de dicho deporte? De dicho derecho deportivo o derecho futbolístico también. Sí, bueno, si nos centramos en el deporte en general, podemos hablar de una especificidad del deporte. El deporte tiene unas características propias y específicas que le hacen merecedor de una atención especial y en determinados supuestos también de una regulación especial. Hablamos de una rama autónoma del derecho, como te digo, multidisciplinar, porque para asesorar bien pues debes tener conocimientos ya no solo del ámbito deportivo federativo, que vendrían a ser los reglamentos de FIFA, la normativa FIFA, sino también pues tanto del ámbito fiscal, laboral, civil, mercantil, derecho internacional. Te digo, necesitas tener un conocimiento cada vez más amplio. Y luego otra de las características que yo sobresaldría es que se trata de una disciplina muy dinámica. Estamos viviendo en los últimos tiempos, sobre todo por parte de FIFA, unos cambios constantes en la normativa, en el reglamento del Estatuto de la Transferencia de Jugadores, código disciplinario, código de ética, reglamento de procedimiento. Entonces, tenemos que estar permanentemente actualizados. La industria crece a un ritmo y se mueve a un ritmo muy rápido y la legislación le va a la par. Con lo cual, lo que valía hace una semana, pues ya no vale hoy y seguramente no valga de aquí 3 semanas. En los últimos tiempos, por parte de los servicios jurídicos de FIFA, como te comentaba, pues estamos viviendo una adaptación normativa muy intensa, con muchos cambios normativos, con lo cual pues exige ese grado de especialización que es deseable por parte de todos los que nos dedicamos a la especialidad. Por lo visto es complejo el tema porque como tú lo dices, es multidisciplinar, ¿no? Diferentes áreas del derecho abarca para el tema futbolístico o deportivo. ¿Cuáles son las instituciones, la jurisdicción de este derecho? Bueno, si nos centramos en el ámbito internacional y fundamentalmente el fútbol, por supuesto FIFA. ¿Vale? FIFA es la que regula el fútbol a nivel mundial, es la que establece las normas del juego en conjunto con la IFAB, pero todo lo que se refiere a la regulación sobre el estatuto de la transferencia de jugadores a nivel internacional lo regula FIFA en el reglamento que lleva el mismo nombre. Los órganos competentes a nivel jurisdiccional en el ámbito FIFA son, por un lado, la Cámara de Resolución de Disputas y la Comisión del Estatuto del Jugador, y para los asuntos disciplinarios la Comisión Disciplinaria y luego en apelación la Comisión de Apelación.
Todas las decisiones de FIFA son recurribles al TAS, al Tribunal Arbitral del Deporte, que está en Suiza, que es la máxima instancia judicial en el ámbito del deporte, está reconocido por todas las federaciones internacionales, todos los comités olímpicos nacionales, y en última instancia esas decisiones del TAS pues son recurribles al Tribunal Federal Suizo. Ya en el ámbito nacional pues depende un poco de la competencia de los órganos jurisdiccionales y federativos de cada país. Pues cada federación nacional, cada asociación miembro pues tiene por lo general una cámara de resolución de disputas a efectos internos y luego, por supuesto, también contamos con la opción de acudir a los tribunales de justicia ordinaria. Por lo general, ¿tú cómo llevas los casos? O sea, cuando inician, digamos, un litigio deportivo, futbolístico, ¿cómo se inicia? ¿Cómo lo inicias tú? Bueno, a ver, se inicia como cualquier otro procedimiento en la jurisdicción ordinaria, los tribunales ordinarios, pues por lo general se inicia con una demanda que tienes que presentar ante la Cámara de Resolución de Disputas o bien la Comisión del Estatuto del Jugador en función de cuál sea el tema a tratar, porque la Cámara es competente para tratar una serie de cuestiones, la Comisión del Estatuto del Jugador otras. Entonces simplemente se trata de preparar un escrito de reclamación de demanda en el que pues sucintamente expones los hechos, la situación de hecho, la argumentación jurídica y un suplico al final. Junto a eso, por supuesto, pues aportas todos los medios de prueba de los que intentas valerte. Y al final los procedimientos en FIFA son por lo general escritos, no tienen audiencia, salvo en contadas excepciones si así lo solicitas, pero como te digo, por lo general es todo un procedimiento escrito, es bastante rápido, suele haber un único intercambio de comunicaciones entre las partes. En circunstancias excepcionales puede haber un segundo intercambio de comunicación, pero en los últimos tiempos FIFA, y en eso la verdad que ha mejorado mucho, pues los procedimientos en FIFA están siendo muchísimo más rápidos. Cuando antes tardaban años, ahora se están resolviendo en cuestión de meses, 2-3 meses. Perfecto, entiendo. Y cuando se habla de, digamos, como la Unión Europea tiene algunas veces derecho común, en tema deportivo hay tratados, hay un derecho en común europeo, ¿o no? No hay un derecho común europeo que aplique al fútbol, por ejemplo. Sí que es verdad que las previsiones del derecho comunitario tienen primacía con respecto a la normativa de FIFA, y ahí tienes el ejemplo de la libertad de circulación de personas que obligó a FIFA con el famoso caso de Bosman a modificar su normativa. Entonces, la normativa FIFA tiene que adaptarse a las previsiones del derecho comunitario. Como te digo, libertad de circulación de personas, no discriminación por razón de nacionalidad, pero no existe un código del deporte aplicado a todos los países como tal, sino que la regulación del deporte es competencia de las diferentes federaciones internacionales. Hablamos de la de fútbol, pero también puedes hablar de la de natación, de la de baloncesto, la de tenis. Ellas son las que se encargan de regular el deporte a nivel internacional, siempre y cuando y esas regulaciones tienen que tener la precaución de que deben ser acordes y deben respetar los principios básicos del derecho comunitario. Entiendo, perfecto. O sea, tienen que respetar lo que tiene que ver con el derecho comunitario, pero aún así tiene una jurisdicción propia que es dado por la FIFA o por la institución de cada disciplina, ¿no? Exacto. Perfecto. Bueno, ahora entremos a un tema más concreto. Hablemos ahora sí del derecho futbolístico. ¿Cuál crees que sea el papel que desempeñan los medios de comunicación en el comercio y en el derecho deportivo, especialmente en el derecho futbolístico? Bueno, los medios de comunicación son un elemento fundamental en el mundo del fútbol. Por supuesto, los derechos de las televisiones son el pilar sobre el que se sustenta todo el negocio. La gran mayoría de clubes tiene una muy fuerte dependencia de ingresos de los derechos televisivos. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación son esenciales. Sin la televisión y sin los otros medios, prensa, radio, internet, hoy en día, pues no se entendería el fútbol, no se sostendría. Al final del día, más allá de los grandes clubes que tienen ingresos por conceptos como pueda ser el ticketing y los derivados del match day, del día de partido, la gran mayoría de clubes depende de los ingresos de la explotación de los derechos de televisión, con lo cual su papel es esencial en la existencia y en el devenir del negocio. Entonces, de esa fuente de ingresos de la que viven los clubes, es la que viven los futbolistas, es la que viven los aficionados. El fútbol sin televisión a día de hoy, y yo creo que durante muchos años, yo creo que no se van a poder disociar, sino que están condenados a entenderse. Pero es verdad que así como la televisión
podría existir sin fútbol, seguramente. El fútbol sin televisión a día de hoy no, con lo cual, importancia en los medios de comunicación máxima. Si tienes un caso, digamos, que nos puedas abordar o contar sobre algún litigio que haya habido sobre jugadores, medios de comunicación en el fútbol. Bueno, ha habido, no, en medios de comunicación recientemente está teniendo bastante eco el tema de la utilización de redes sociales y las expresiones que puedan ser atentatorias contra las buenas costumbres, y seguramente el caso más mediático de los últimos meses ha sido el de Edinson Cavani, que publicó en su cuenta de Instagram un post agradeciendo a un amigo suyo que le felicitaba en Instagram por haber metido un gol con el Manchester United, y Cavani publicó un post en el que ponía "gracias negrito", de un tono, pues claro, todos los que somos hispanohablantes pues entendemos que es una expresión cariñosa, no en ningún modo discriminatoria o racista, y la Federación Inglesa no lo entendió así y sancionó al jugador con 3 partidos sin jugar, además una multa y la obligación de pasar un curso de formación en materia de discriminación y racismo. Entonces, los medios de comunicación, los futbolistas que se han convertido en el centro del negocio, porque ahora no necesitan de los medios de comunicación para transmitir sus impresiones, sus ideas. Estábamos acostumbrados a que siempre era el medio de comunicación el que entrevistaba al futbolista. Ahora no, ahora los futbolistas tienen un propio altavoz que no necesitan de ningún periodista, que son las redes sociales, tienen su Instagram, su Twitter. Entonces, también ahí pues se puede dar ocasiones en las que pues hagan un uso incorrecto o a lo mejor no tan políticamente aceptable con determinadas expresiones. En ese sentido, los jugadores tienen que tener cuidado, tienen que estar bien asesorados, porque al igual que le ha ocurrido en el caso de Cavani, pues puede llevar a la imposición de sanciones disciplinarias. ¿Cómo se defiende un jugador en caso que caiga en una sanción de este tipo? ¿Tiene que recurrir a alguna instancia? ¿O cómo se hace? Sí, bueno, es a ver, al final el comité disciplinario de la federación en cuestión, en este caso fue la Federación Inglesa, pero podría haber sido otra, podría haber sido la Federación, podría haber sido UEFA, podría haber sido Conmebol, podría haber sido la Federación Española, la Federación Argentina, en función de cuál sea la competición en la que se comete la infracción. En este caso, pues lo entendió que la Federación Inglesa, pues abren un expediente disciplinario, le dan traslado al jugador para que presente sus alegaciones, y entonces en ese caso pues lo que haces es presentar tus alegaciones. Entiendo que en el caso de Cavani pues lo que se intentó defender es que en absoluto ese comentario era de tinte racista, sino que era una expresión cariñosa que debía interpretarse en el contexto del lenguaje hispano, que a lo mejor pues es verdad que en el mundo anglosajón pues es difícil, porque además creo que el instructor en ese caso pues creo que lo tradujo como "thank you little black guy" o algo así, y no tiene nada que ver. O sea, es una traducción hecha de forma literal, sin ningún tipo de contexto, y es todo lo contrario. Cuando dices "gracias negrito", pues yo creo que es una manera cariñosa de referirse a un compañero. Entonces, bueno, es un poco difícil en estos casos de declaraciones, porque al final tienes que defender la interpretación que se le quiso dar a esas declaraciones. Entonces, no son hechos objetivos, sino que entras dentro del terreno de lo subjetivo, y ahí, pues bueno, pues cada uno de la mejor manera posible, pues intentas defender los intereses de tu cliente, pero al final, pues el comité disciplinario es el que adopta la decisión. Viendo la dinámica y el concepto, ¿no? Entonces, más que una suposición objetiva, ya vamos a hablar de interpretación, y la interpretación subjetiva pues se presta para ello, ¿no? Diferentes discusiones. Exacto. Bueno, ¿en qué consiste lo que muchos llaman el mercado de transferencia y el respectivo pase que debe tener un jugador, que oiga, un club pagar para adquirir un jugador o para comprar un jugador? ¿En qué consiste esto? Bueno, los mercados de transferencias son 2 momentos al año que establece FIFA. Hay un mercado de transferencias de verano y uno de invierno. El de verano por lo general es más largo, suele durar 12 semanas. El de invierno dura como máximo 4, en el que los clubes, en el que FIFA permite que se realicen las transferencias de jugadores, entendiendo por transferencia el traslado de la inscripción del registro de un jugador con un club en una asociación miembro a otra asociación miembro, es decir, a otro país.
Entonces es el momento en el que en esas dos ventanas, que FIFA las acota a dos momentos para no afectar a la integridad de la competición, pues se pueden realizar ese tipo de transferencias. Las transferencias las podemos dividir en dos grandes bloques, son transferencias con contraprestación o jugadores libres. El jugador libre es aquel que termina su contrato de trabajo, su vinculación laboral con un club, entonces es libre de fichar por cualquier club. Aquellos jugadores que tengan contrato en vigor, pues en ese caso, para poder ser transferidos a otra asociación nacional, necesariamente necesitan del consentimiento de los dos clubes intervinientes en la operación y del propio jugador. Entonces, en ese sentido, pues los clubes, tanto club, jugador como el agente del jugador, negocian los términos y básicamente esa contraprestación lo que es una compensación por la terminación anticipada del contrato de trabajo que tenía el jugador con su nuevo club. Y así es como se adquieren, ¿no? Los jugadores no se compran, sino simplemente tenemos que entender el concepto de la estabilidad contractual y que aquí no hay compra de derechos, sino que lo que hay es una relación laboral de un jugador con un club que voluntariamente la termina para unir y suscribir una nueva relación laboral con otro club. Y como consecuencia de esos acuerdos, pues hay una contraprestación por, como te digo, pues que el club de origen acepte terminar anticipadamente su contrato con el jugador. Entonces, según lo que entiendo, las relaciones de los jugadores club es igual que una relación laboral de cualquier persona, ¿no? Digamos, no es un abogado en una firma de abogados, ¿no? Se hace un contrato, no hay nada raro en este caso, ¿no? No, o sea, correcto. Al final los jugadores son trabajadores o simplemente se dedican a otra actividad distinta a la que pues, nos podemos dedicar tú y yo, que somos pues, abogados y en ese sentido lo que sí que tiene su particularidad, que es que los jugadores no tienen libertad para terminar sus contratos en cualquier momento, sino que eso tiene, y además necesitan tener una justa causa para terminar un contrato. Tú como trabajador, o por lo menos en España, tú si te quieres ir de una empresa, pues avisas, dices, oye, termino mi trabajo, me voy en 15 días, es un futbolista, no lo puedo hacer. Porque si lo hace, pues está sujeto a determinadas sanciones disciplinarias. Entonces, los jugadores, FIFA tiene un principio básico de su normativa, que es el de la estabilidad contractual, que lo que significa es que los contratos deben cumplirse en los términos en los que se pactan y que un contrato no puede terminarse antes de tiempo sin justa causa. Entonces, no existen, además, en el fútbol tenemos un elemento esencial que es la temporalidad de los contratos. En otras profesiones a ti te contratan por tiempo indefinido en muchas ocasiones, en el fútbol no, en el fútbol a ti te contratan por temporadas. Entonces lo que FIFA quiere es que tú cumplas ese contrato y que solo lo puedas terminar en caso de que concurra una justa causa, como pueda ser pues, el impago de salarios o que pues, haya una conducta abusiva por parte del club. Pero si no es así, lo que FIFA quiere y lo que FIFA siempre insiste es en que los contratos deben cumplirse y que solo en el caso de que el club de origen, el jugador y el nuevo club estén de acuerdo, entonces en ese caso el contrato se puede terminar antes de tiempo. Profundicemos un poco más sobre las justas causas de renuncia o de terminación de un contrato. ¿Cuáles son y en qué consiste? Así las más principales. Bueno, lo que te he comentado, las causas de terminación del contrato por parte del jugador básicamente es el impago de salarios, de 2 salarios, y otra serie de conductas abusivas, como pueda ser el hecho de dejar al jugador, pues relegarle a un equipo inferior, no dejarle entrenar con sus compañeros, para forzarle o bien a que termine su contrato o bien a modificar las condiciones de su contrato actual. Esas son básicamente bueno, y luego hay una tercera justa causa de terminación de contrato, que es la razón deportiva, que es si el jugador ha jugado menos del 10% de los minutos de una temporada. Entonces, en ese caso, el jugador tiene justa causa para terminar el contrato, pero aún así está obligado o puede estar sujeto al pago de una indemnización al club que deja. Y por parte del club, pues básicamente justa causa sería pues, un incumplimiento reiterado por parte del jugador de sus obligaciones contractuales, por supuesto previa apertura del expediente disciplinario y una vez agotados todos los trámites, los cauces internos para llegar a esa terminación. Y en caso de litigio entre jugadores, clubes y demás partes que están involucradas en este deporte, ¿ante qué jurisdicción acuden y sus respectivas instancias? Más cuando hay jugadores extranjeros que
la ley se aplica, ¿no? ¿Qué ley se aplica en este caso, ¿no? Bueno, como te he comentado, los órganos competentes en el ámbito de FIFA son la Comisión del Estatuto del Jugador y la Cámara de Resolución de Disputas. Entonces, en función de si eres un entrenador, la Comisión del Estatuto del Jugador; si eres jugador, la Cámara de Resolución de Disputas. Esos son los órganos competentes para conocer de las disputas laborales que se den entre jugadores, entrenadores y clubes. La normativa aplicable, pues en principio será la elegida en el contrato, y también la normativa FIFA, y esas decisiones de FIFA pues son apelables al TAS en el plazo de 21 días desde la notificación de la decisión. En el ámbito nacional, pues como te digo, dependerá de cómo está organizado a nivel federativo interno el apartado jurisdiccional. Es decir, pues hay federaciones que tienen un comité jurisdiccional, como la Federación Española; hay otras federaciones que tienen cámaras de resolución de disputas internas. Entonces, eso depende un poco de la organización interna de cada federación. De modo ejemplarizante, ¿tienes algún caso en este tema en concreto? Bueno, temas hay muchísimos. Es que cientos, pues tienes los casos de impagos muchísimos, casos de terminación anticipada de contratos, los más famosos, los de Webster, Matusalem, Mexes y De Sanctis. Esos son seguramente los casos que han marcado un antes y un después en relación con la terminación anticipada por parte de los jugadores y la aplicación del artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto de la Transferencia de Jugadores a la hora de establecer el cálculo de la indemnización por esa terminación anticipada. Por parte de impagos de salarios hay centenares de casos en la Cámara de Resolución de Disputas que se pueden consultar en la página web de FIFA, legal.fifa.com. Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, si como uno encuentra jurisdicción de diferentes casos en penal, civil, también encuentran todo este tipo de jurisprudencias en la FIFA y en los tribunales que mencionas, buscando Sí, una... FIFA, como te digo, FIFA tiene una página web que se llama legal.fifa.com, y ahí se pueden encontrar todas las decisiones de la Comisión del Estatuto del Jugador, Cámara de Resolución de Disputas, Comité Disciplinario, incluso los laudos del TAS en los que FIFA ha formado parte y que no son confidenciales. Perfecto, y hay un caso que hay, por ejemplo, que si los clubes adquieren jugadores muy jóvenes, los sancionan, ¿es cierto? Sí, bueno, las transferencias internacionales de jugadores menores de edad están prohibidas por FIFA. Se permite una serie de excepciones que están previstas en el artículo 19.2 del reglamento, pero en principio la norma general es que las transferencias internacionales de menores están prohibidas. En este sentido, en el pasado pues ha habido una serie de casos bastante importantes del Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, más recientemente el Chelsea, que fueron sancionados con hasta 2 ventanas de transferencia sin poder fichar, precisamente por violación de las previsiones del artículo 19 del reglamento. Específicamente, ¿qué dice el reglamento que mencionas? Bueno, el reglamento sobre el Estatuto de la Transferencia de Jugadores de FIFA, que es, como te digo, el reglamento que regula el estatuto y la transferencia de jugadores a nivel mundial. Entonces, es como la Biblia del fútbol. Ahí está explicada toda la normativa que rige el fútbol a nivel mundial y que deben observar todas las federaciones. ¿Qué es el doping? ¿Qué se entiende por doping? Bueno, el dopaje, pues sencillamente es la utilización de sustancias que están prohibidas por el Código Mundial Antidopaje, y básicamente es eso. La Agencia Mundial Antidopaje, que es la que establece las normas antidopaje a nivel mundial, tiene una lista de sustancias prohibidas, de sustancias y métodos prohibidos. Entonces, cualquier atleta que ingiera sustancias prohibidas o que utilice métodos que estén prohibidos, pues se expone a la imposición de sanciones que parten de un mínimo de 4 años de suspensión de todo tipo de competición. Bueno, se basan fundamentalmente en el juego limpio, y también tienen un componente, por supuesto, de velar por la salud de los propios deportistas. Y en caso de un futbolista ser sancionado sobre doping, ¿cómo se hace una defensa? ¿En qué se basa? Bueno, es que depende del caso concreto. Pues deberías demostrar que primero que el jugador, pues no, el deportista no ha ingerido esa sustancia, o que si la ha ingerido, pues ha sido de forma totalmente involuntaria, con desconocimiento, sin ningún tipo de intención, o sea, que no sabía que estaba ingiriendo una sustancia dopante.
que más, pues que la sustancia pues realmente no ha tenido efectos sobre su rendimiento deportivo. No sé, la pregunta es tan amplia que es que depende mucho del caso concreto. No, es que ningún caso es igual. ¿Qué le recomiendas a los abogados que se quieran especializar en esta área, no? Porque vemos que es bastante complejo el tema, ¿no? Bueno, lo primero, formación. Al igual que cualquier otra área, formación, que estudien, que lean mucho, que se informen. Hay muchísima información en la red, hay páginas web, hay revistas, foros. Nosotros mismos, yo mismo tengo un máster internacional en Derecho en Fútbol en una escuela que se llama Sports Law Institute. Luego lo segundo, pues que tengan objetivos, que tengan sus objetivos claros, que los trabajen, que los luchen. Y tercero, te diría trabajar el networking, las relaciones personales y trabajarlas de verdad, no solo dar una tarjeta y ya está, eso no es hacer networking, sino interesarte por el otro, aportar al otro más que pedir, aportar siempre, estar aportando a la industria y trabajar mucho, dedicarle mucho tiempo, mucha pasión. Al final, como en cualquier otra área de la vida, el éxito llega a base de trabajo, trabajo y más trabajo. Muy valiosas tus sugerencias. ¿Hay alguna opinión sobre el FIFA Gate que tú tengas? Bueno, yo creo que sobre el FIFA Gate ya está todo dicho. Al final, yo creo que la conclusión es que es importante instaurar la figura del compliance en todas las instituciones de la industria del fútbol. No podemos permitir que casos como el FIFA Gate de corrupción vuelvan a ocurrir, sobre todo en una institución que es la que gobierna el fútbol a nivel mundial. Precisamente por eso tiene que dar ejemplo, sus dirigentes tienen que dar ejemplo. Y yo creo que en ese sistema, que en ese sentido, pues es imprescindible que las instituciones cuenten con sistemas de compliance, de cumplimiento normativo eficientes y con las herramientas necesarias para prevenir este tipo de actuaciones, pues a través de códigos éticos, código de conducta, canal de denuncia y con todos los otros aspectos relacionados con el tema del cumplimiento normativo. Ahora bien, cuéntanos un poco más sobre tu vida profesional y sobre tu empresa que tienes, tu firma de abogados. Bueno, yo hace ya más de 15 años que me dedico al sector. Empecé trabajando en Cuatro Casas, ya no trabajo allí, eso se me olvidó decirte, hace ya bastantes años que no trabajo en Cuatro Casas. Empecé allí, pero estuve 4 años trabajando en Barcelona. Luego me vine a Palma, que es donde soy, y ahí ya pues abrí mi propio despacho especializado en el derecho del fútbol. Y desde entonces pues me dedico exclusivamente a ello, a asesorar a clubes, federaciones, agentes, todas las personas que trabajan en la industria. Y ya más recientemente pues hemos abierto una escuela de formación online que se llama Sports Law Institute, que se dedica, que tiene un máster internacional en Derecho del Fútbol, que justamente pasado mañana iniciamos la segunda edición. Y básicamente esas son las dos grandes áreas de dedicación profesional. Una parte, pues lo que es el despacho, el asesoramiento a clientes, y por otro la parte formativa, precisamente para democratizar un poco el conocimiento en Derecho del Fútbol y hacerlo accesible a todo aquel que quiera interesarse por esta industria. Perfecto. ¿Tienes redes sociales donde te ubican para explorar? Sí, por supuesto. Tenemos redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Nos pueden buscar tanto Innus Football Lawyers como Sports Law Institute. Allí nos encontrarán. Vale, doctor, no me queda más sino agradecerte por tu participación en este canal. Muchas gracias por tu tiempo. A ti, encantado.